Caldero de la Muerte, el saliente de Demiansk y el Frente Oriental. El saliente de Demiansk resultó ser un horrible campo de batalla en el Frente Oriental, debido en parte a la intromisión de dos dictadores. En el vasto Frente Oriental, el saliente de Demiansk representaba poco más que una mancha en el mapa de batalla. Para los rusos, sin embargo, lo más destacado era un furúnculo supurante que no desaparecía. Los miembros de la Stavka, alto mando soviético, se refirieron a ello como una daga apuntada al corazón de la madre patria, Moscú. Los alemanes que defendían el saliente simplemente lo llamaron Der Kessel, el caldero. La historia del Demiansk Kessel comienza con la ofensiva de invierno soviética de 1941 a 1942. En el sector norte del frente, 9 ejércitos rusos atacaron el Heeresgruppe Nord, grupo de ejércitos norte, del mariscal de campo Wilhelm Ritter von Lieb con el objetivo de romper el asedio de Leningrado y empujar a los alemanes más al oeste, lejos de Moscú. El mando de von Lieb estaba formado por el 18º ejército del coronel general Georg von Kuchler y el 16º ejército del coronel general Ernst Busch. El dictador soviético Joseph Stalin también esperaba que los dos ejércitos alemanes pudieran ser rodeados y destruidos mediante ataques relámpago y maniobras rápidas. Decisiones costosas para ambas partes. Una combinación de rigidez en el mando y falta de coordinación de las fuerzas rusas, junto con la orden de no retirada de Hitler y la tenaz resistencia alemana, frustró el grandioso plan del dictador soviético. Tanto los alemanes como los rusos pagaron un alto precio por las decisiones de sus líderes. Una de las zonas más disputadas en el sector norte fue la región que contenía las colinas Valdai y la ciudad de Demiansk. En la ciudad se encontraba un enlace ferroviario vital que conectaba Moscú y Leningrado. Y ambos bandos lucharon encarnizadamente por el control de la zona, desafiando a los elementos junto con las líneas del frente. El general Walter Graf von Brockdorff-Ahlenfeld comandaba el segundo cuerpo de ejército, encargado de defender el sector de Demiansk. El conde, de 54 años, ya tenía una destacada carrera militar, que comenzó en 1907. Durante la campaña francesa de 1940, von Brockdorff recibió la codiciada Cruz de Caballero mientras dirigía el 28º Cuerpo de Ejército. Cuando comenzó la ofensiva soviética en enero de 1942, von Brockdorff tenía 3 divisiones bajo su mando. De las tropas de Mecklenburg se formó la 12ª División de Infantería, comandada temporalmente por el coronel Karl Ernekamp. La 32ª División de Infantería del general Wilhelm von Stedt estaba formada por hombres de Pomerania y Prusia, mientras que la 123ª División de Infantería del general Erwin Rock procedía de Brandeburgo. Los hombres de estas divisiones habían experimentado los embriagadores días del avance de la guerra relámpago en Rusia. Ahora, se enfrentaban a un enemigo muy superior mientras se congelaban con sus raídos uniformes de verano. Mantener Demiansk a toda costa. Mientras los hombres de von Brockdorff retrocedían ante el ataque del mayor general P.A. Frente noroeste de Kurochkin, llegaron órdenes desde Berlín de que Demiansk debía ser retenido a toda costa. El control de la zona era vital, y mientras el enlace ferroviario estuviera en manos alemanas, el suministro ferroviario a gran escala entre Moscú y Leningrado sería imposible. El 9 de enero, el tercero y el cuarto ejércitos de choque de Kurochkin aplastaron 2 regimientos del 123º. Los puntos fuertes fueron aniquilados y las tropas del Ejército Rojo atravesaron enormes brechas en la línea alemana. El 12 de enero, von Brockdorff había recibido órdenes de retirarse hacia Demiansk. En su flanco izquierdo, el 10º Cuerpo de Ejército del general Christian Hansen también estaba retrocediendo bajo la furia del asalto soviético. En ese momento, el mando de Hansen estaba formado por la 30ª División de Infantería de Schleswig-Holstein, general Kurt von Tippleskirch, la 290ª División de Infantería de Schleswig-Holstein y Hannover, general Theodor Freyer von Gurede. Y la división SS Totenkopf, cabeza de la muerte, del general Theodor Eicke. Tus cálculos no tienen importancia. Aunque los rusos presionaron duramente a los alemanes, no pudieron aprovechar sus éxitos iniciales en el sector norte. Las unidades alemanas aisladas formaron puntos fuertes en aldeas que fueron evitadas por las tropas de asalto del Ejército Rojo, y siguieron. Las unidades en ascenso tuvieron que desviar fuerzas constantemente para intentar superarlas. Algunos de los puntos fuertes cayeron, mientras que otros resistieron durante semanas. La situación era fluida y confusa, no solo para las tropas de primera línea sino también para los mandos superiores en la retaguardia.
cuando una división alemana solicitó urgentemente un reabastecimiento de municiones. El cuartel general de su cuerpo respondió por radio que los cálculos mostraban que la división estaba usando demasiada artillería. Sus cálculos no tienen importancia, fue la lacónica respuesta del cuartel general de la división. Mantener la presión sobre la línea alemana. Con el ataque todavía en pleno apogeo, Kurochkin ordenó a sus ejércitos 11º y 34 que mantuvieran la presión sobre la línea alemana frente a Demiansk mientras enviaba otras unidades alrededor del flanco enemigo en un movimiento de pinza. Hitler había exigido que se mantuviera Demiansk a toda costa, por lo que a von Brockdorff y Hansen se les negó la libertad de acción necesaria para impedir la maniobra de flanqueo rusa. En cambio, los comandantes de cuerpo y división alemanes se vieron obligados a desplegar sus tropas en un área que se estaba comprimiendo gradualmente hasta que parecía un dedo asomando desde la principal línea de resistencia alemana. A lo largo de enero, las divisiones alemanas alrededor de Demiansk mantuvieron un contacto tenue con la línea principal. A fin de mes, Stalin se había enfurecido con la resistencia alemana y ordenó completar el cerco, sin importar el costo. Dentro del caldero. Para cumplir la misión, se envió al sector el primero y segundo cuerpo de fusileros de la Guardia, generales de brigada Asgriaznovia y Lisiukov. Dado que a los alemanes se les ordenó mantenerse firmes, era solo cuestión de tiempo que la bolsa fuera cortada. El 9 de febrero. Los soviéticos cortaron el contacto con las líneas de suministro terrestres y nació el caldero de Demiansk. Dentro del caldero estaban los restos de varias divisiones alemanas del 2 y X cuerpos de ejército y de los cuerpos de ejército vecinos que habían quedado atrapados en la red soviética. Hansen había trasladado su cuartel general a Staraya Rusa, unas 20 millas al noroeste del perímetro occidental del caldero. El cuartel general de von Brockdorff permaneció en Demiansk y recibió el mando general de las fuerzas alemanas rodeadas. Tenía aproximadamente 95.000 hombres para mantener a raya a los rusos. Desde el principio, el suministro fue un problema crítico para las fuerzas atrapadas en Demiansk. Von Brockdorff estimó que necesitaría alrededor de 200 toneladas de municiones, alimentos y otros elementos esenciales para permitir que los hombres dentro del caldero sobrevivieran. El 12 de febrero se inició un esfuerzo de suministro aéreo, pero el confiable avión Tanteyu, Tiayu, jerga utilizada por las tropas alemanas para referirse a los Yankars Ju-52 avión de transporte, solo logró arrojar menos de la mitad de ese tonelaje. Desde el principio, el suministro fue un problema crítico para las fuerzas atrapadas en Demiansk. Von Brockdorff estimó que necesitaría alrededor de 200 toneladas de municiones, alimentos y otros elementos esenciales para permitir que los hombres dentro del caldero sobrevivieran. El 12 de febrero se inició un esfuerzo de suministro aéreo, pero el confiable avión Tanteyu, Tiayu, jerga utilizada por las tropas alemanas para el avión de transporte Yankars Ju-52, solo logró lanzar menos de la mitad de ese tonelaje. Mientras tanto, a medida que se consolidaba el anillo interior soviético alrededor del caldero, un anillo exterior se formó el 15 de febrero cuando el segundo cuerpo de fusileros de la Guardia de Lisiukov se reunió con unidades del tercer ejército de choque del mayor general M.A. Urkayev. Al observar cómo se desarrollaban los acontecimientos, Hitler declaró el caldero fortaleza el 22 de febrero. Esto significaba que se esperaba que las tropas alemanas en Demiansk y sus alrededores lucharan hasta el último hombre y la última bala para defender su posición. Además de mantener el importante enlace ferroviario, las fuerzas alemanas en el caldero cumplieron otra función vital. Varios ejércitos soviéticos estaban ahora involucrados en el cerco de Demiansk, fuerzas que podrían haberse utilizado para avanzar hacia el suroeste y el oeste. El 25 de febrero, el frente noroeste del general Kurochkin recibió el mando de todas las fuerzas soviéticas que intentaban aniquilar el caldero. La Stavka le dijo que eliminara el bolsillo en 4 o 5 días. Se enviaron refuerzos, incluidos 5 regimientos de artillería y 3 de mortero, para ayudar al general soviético a cumplir la misión, pero los alemanes se mantuvieron firmes. Al resistir, von Brockdorff y sus hombres estaban permitiendo que la principal línea alemana se estabilizara. Lo más probable es que salve al grupo de ejércitos norte de una situación catastrófica. El suministro del caldero seguía siendo un problema enorme a finales de febrero. Casi todos los Ju-52 en todo el frente oriental habían sido desviados para ayudar con el puente aéreo, pero los accidentes, el mal tiempo y el fuego antiaéreo soviético aún impidió que la Luftwaffe entregara la cantidad requerida de suministros.
Von Brockdorff informó que todavía recibía solo aproximadamente la mitad de lo que necesitaba para sobrevivir. El hambre es terrible, escribió el sargento SS Savist de la división Totenkopf. Los aviones vienen por la mañana y dejan caer sus municiones y suministros, los paracaídas se abren y los vemos caer, ¿y qué vemos? Lentamente flotan hacia el bosque, hacia Iván. Otro factor inhibidor para los alemanes en el caldero fue la temperaturas cero que azotaban el frente desde diciembre. Siegfried Moldenauer, oficial de la 12ª División de Infantería, todavía recordaba el frío unos 50 años después. Vi a hombres valientes, hombres que no dudarían en cargar contra un punto fuerte enemigo con nada más que una bayoneta, llorar incontrolablemente a causa del clima helado. Escribió en una carta de 1993 al autor. Teníamos poco más que nuestros uniformes de verano y nuestras botas militares como protección en temperaturas que alcanzaban los -20 o -30 grados. Cavamos hoyos en la nieve para protegernos, porque el suelo era como hierro. Imagínese vivir así durante semanas y seguir tratando de encontrar la fuerza para luchar contra el enemigo. En marzo, la ofensiva soviética había fracasado y Hitler decidió lanzar una operación para liberar a los alemanes asediados en Demiansk. El plan, cuyo nombre en clave era Brückenschlag, puente, requería una construcción de 5 ataque de división para atacar el anillo exterior ruso. Mientras tanto, las fuerzas alemanas dentro del caldero atacarían hacia el oeste para unirse con la fuerza de socorro. El mando de la fuerza de ataque en las afueras de Demiansk recayó en el general Walter von Seydlitz-Kurzbach. Las 5 divisiones alemanas, 5ª ligera, 8ª ligera, 18ª motorizada, y las divisiones de infantería 122 y 329, apoyadas por el 1-203 Regimiento Panzer y los batallones Sturmgeschütze, cañones de asalto, 659 y 666, se reunieron para el ataque. Mientras von Seydlitz ordenaba sus fuerzas, la batalla dentro del caldero tomó un giro siniestro. Las brigadas aerotransportadas soviéticas primera y cuarta lograron infiltrarse en las defensas alemanas, y von Brockdorff se vio obligado a agotar sus líneas, ya escasas de personal, para luchar contra los infiltrados y mantener abiertas sus líneas de suministro interiores. Los combates entre paracaidistas y alemanes no terminaron hasta que el último de los soviéticos fue destruido el 7 de abril. Brückenschlag comenzó el 21 de marzo con un bombardeo de artillería y un fuerte ataque aéreo. Los soviéticos respondieron de la misma manera y el aire se llenó de explosivos de alta potencia y aviones de duelo. Los pilotos de la Luftwaffe finalmente tomaron la delantera y derribaron varios aviones rusos. Entre los aviadores soviéticos perdidos se encontraba el teniente Frunze, cuyo padre había comandado el ejército bolchevique durante la Guerra Civil Rusa. Con los rusos expulsados del cielo y la mayor parte de la artillería del Ejército Rojo temporalmente silenciada, von Seydlitz ordenó a sus divisiones avanzar. Se hicieron varias penetraciones en la línea soviética y, el 25 de marzo, una unidad comandada por el capitán Max Sachsenheimer de la 5ª División Ligera había cortado una importante ruta de suministro enemiga entre Staraya Rusa y Ramusevo. Los soviéticos resistieron ferozmente. Y el coronel al mando de la 329ª División de Infantería murió poco antes de que sus hombres asaltaran Podepache y liberaran a un grupo de batalla atrapado de la división Totenkopf que había luchado contra los rusos durante casi 8 semanas. Tomado por sorpresa, Kurochkin rápidamente reorganizó sus fuerzas y ordenó un contraataque. Comenzó su orden del día con las palabras "ni un paso más atrás". La 5ª División Ligera fue alcanzada por varios regimientos de fusileros y batallones de tanques del Ejército Rojo, pero logró resistir hasta que llegó la 122ª División de Infantería del general Siegfried Macholz para ayudar a frenar el avance soviético. El clima ruso intervino cuando comenzó la Rasputitsa, estación de barro. Las temperaturas empezaron a subir y las pocas carreteras de la zona se convirtieron de repente en atolladeros casi intransitables. Las tropas soviéticas y alemanas lucharon entre sí en agua y barro hasta las rodillas mientras continuaba la batalla, pero los hombres de von Seydlitz continuaron haciendo retroceder a los rusos. Ramusevo, el vital centro de comunicaciones entre Staraya Rusa y Demiansk, fue tomada con un alto coste por un batallón de la 18ª División Motorizada. El comandante del batallón, el capitán Dietrich Steinhardt, cayó con muchos de sus hombres mientras asaltaban la ciudad. Steinhardt era un comandante popular y uno de los pocos oficiales subalternos que recibió la Cruz de Caballero durante la campaña polaca. Había llegado el momento de comenzar la segunda fase de Brückenschlag. La operación Fallrep, pasarela,
Un ataque de fuerzas dentro del caldero comenzó el 14 de abril. La división Totenkopf y algunos elementos de las divisiones de infantería 12, 30, 32 y 290 atacaron desde el borde occidental del caldero y, después de 6 días de intensos combates, llegó a la orilla oriental del río Loubat. El 21 de abril, algunos ingenieros de las SS cruzaron el río crecido en balsas y se pusieron en contacto con la quinta división ligera. El saliente se amplió a ambos lados del río y el 1 de mayo se abrió una ruta de suministro terrestre a Demiansk. La primera batalla por el caldero de Demiansk tuvo muchas consecuencias, y habrá más por venir. Las fuerzas soviéticas que podrían haberse utilizado para continuar el avance hacia el oeste de la ofensiva de invierno fueron desviadas para tratar de eliminar a los alemanes rodeados. El esfuerzo de suministro aéreo dio al mariscal del Reich Hermann Göring la confianza de que la Luftwaffe podría abastecer a cualquier fuerza rodeada, sin importar cuán grande fuera. Finalmente, Hitler estaba convencido de que declarar a Demiansk fortaleza era la respuesta para negar la creciente superioridad del personal soviético. La siguiente vez que emitió una orden de fortaleza de este tipo fue en Stalingrado. Aunque la línea de suministro a Demiansk estaba abierta, el saliente seguía siendo el centro de atención tanto para los rusos como para los alemanes. Stalin lo vio como un posible punto de partida para una futura ofensiva hacia Moscú, mientras que Hitler lo consideró una justificación para su orden de mantenerse firme y se negó a abandonar la zona por una cuestión de honor. También estaba la vital conexión ferroviaria, que fue un premio central para ambas partes. Por lo tanto, durante el resto de 1942, el segundo cuerpo de ejército libró su propia guerra personal contra los rusos mientras la marea de la batalla fluía y bajaba en otros frentes. Para los defensores del interior del saliente, Demiansk seguía siendo Der Kessel. La batalla por Demiansk llevaba ya 4 meses y su coste ya había sido horrendo. A finales de abril, von Brockdorff envió un informe al cuartel general del 16º Ejército indicando que desde el 1 de enero, el segundo cuerpo de ejército había recibido 1115 ataques soviéticos y había rechazado 776 avances del Ejército Rojo mientras realizaba 376 contraataques. Las bajas enemigas se contaron por miles y se tomaron 3064 prisioneros soviéticos. Un total de 74 tanques, 52 piezas de artillería y 81 cañones antitanques fueron capturados o destruidos. Von Brockdorff calculó sus propias pérdidas en 5.101 muertos, 15.323 heridos, 2.000 desaparecidos y 5.866 casos de congelación grave. Cuando el tiempo mejoró y la Rasputitsa finalmente llegó a su fin, Stalin planificó su campaña de primavera. A finales de abril, el frente noroeste había recibido 5 divisiones de fusileros y 8 brigadas de fusileros y 2 de tanques como refuerzos. Kurochkin planeó una guerra de 2. Ataque frontal con el 11º ejército atacando desde el noreste y el primero ejército de choque avanzando desde el suroeste. Cuando el caldero volviera a quedar aislado, ordenaría a los demás ejércitos soviéticos que rodeaban el saliente que lo eliminaran. El ataque de Kurochkin comenzó el 3 de mayo. El objetivo principal era cortar la línea de 6 millas. Amplio corredor en el extremo occidental del caldero. Durante más de un mes, los soviéticos intentaron traspasar las líneas alemanas, pero los hombres de von Brockdorff resistieron. Cuando finalmente se suspendió la ofensiva a finales de junio, la mayoría de las divisiones alemanas estaban gravemente agotadas. Totenkopf tenía aproximadamente un tercio de su fuerza normal. Y algunas otras divisiones estaban en peores condiciones. Los alemanes pudieron hacer retroceder a las fuerzas soviéticas numéricamente superiores porque Kurochkin se había vuelto muy predecible. Sus divisiones tocarían el mismo punto una y otra vez, permitiendo a von Brockdorff canalizar refuerzos a ese sector y facilitando que la artillería alemana planeara previamente soluciones de disparo que arrojaran toneladas de explosivos sobre los rusos que avanzaban. Durante las siguientes semanas, la situación en Demiansk permaneció estática. A estas alturas, el caldero parecía un hongo tumbado de lado. El tallo occidental tenía unas 6 millas de ancho, mientras que el casquete más ancho del saliente se extendía unas 60 millas al este. Los hombres del 2 cuerpo de ejército mantenían a raya partes de 2 frentes rusos, pero las divisiones de von Brockdorff también podrían haber sido de gran utilidad en otros sectores del frente. Coronel General Franz Hohlder, el jefe del Estado Mayor del Ejército, propuso que el caldero fuera evacuado para proporcionar una reserva para el grupo de ejércitos norte, pero Hitler rechazó firmemente la idea. A mediados de julio, los rusos renovaron su ataque contra el tallo del caldero. Hohlder, en su diario de guerra,
registró el 17 de julio que frente al corredor del 2 Cuerpo de Ejército. Ataque en etapa completa desde el norte y el sur, preparado mediante bombardeos de artillería pesada y apoyado por tanques y fuerza aérea. A pesar de algunos avances del enemigo local, el ataque fue rechazado. Durante agosto y septiembre, ambos bandos lucharon por mejorar su situación. Kurochkin continuó royendo el borde occidental del caldero mientras los alemanes comenzaban a planificar una operación para ampliar el estrecho corredor de suministro que conducía al saliente. Holder todavía presionó por la evacuación completa del caldero, pero Hitler se negó rotundamente. El 27 de septiembre, la ofensiva alemana comenzó con un ataque de la Quinta División Jaeger, anteriormente Quinta Ligera, y la 126ª División de Infantería en el lado este del tallo. Las dos divisiones alemanas rodearon a la primera división de fusileros de la Guardia el 2 de octubre y se detuvieron en el río Loubat. En la fase 2 de la ofensiva, la división de infantería de la Luftwaffe Mindal y el Totenkopf, ahora reducidos a unos 350 soldados efectivos, atacaron desde justo fuera del borde occidental del eje. El 10 de octubre, el corredor de suministro se había ampliado hasta alcanzar una anchura de 16 kilómetros. El inicio de la caída de Rasputitsa detuvo la mayoría de las operaciones alrededor de Demiansk a mediados de octubre. Tanto en Moscú como en Berlín, los ojos se volvieron más hacia el este, hacia la lucha a vida o muerte en Stalingrado. Mientras Hitler estaba decidido a tomar la ciudad de Stalin, el dictador soviético estaba igualmente decidido a conservarla. Mientras las unidades rusas en la ciudad eran desangradas. El Stavka estaba preparando un golpe masivo que eventualmente aislaría al sexto ejército del coronel general Friedrich Paulas y lo destruiría. Al mismo tiempo, se estaba formulando otro plan para aniquilar la bolsa de Demiansk. Stalin exigió la victoria, no solo contra los alemanes en el frente de Stalingrado, sino también contra Demiansk. Su ofensiva en Stalingrado debía comenzar el 19 de noviembre. El ataque a Demiansk comenzaría el 28 de noviembre. Para comandar la operación de Demiansk, Stalin eligió a uno de sus pocos amigos cercanos, el mariscal de la Unión Soviética Semenka Timosenko. Nacido en 1895, Timosenko había comandado una unidad de caballería durante la Guerra Civil Rusa. Su amistad con Stalin le ayudó a escapar de las purgas de la década de 1930 que habían diezmado el cuerpo de oficiales soviéticos. Logró poner a Finlandia de rodillas en 1940 y fue comandante en jefe temporal del Ejército Rojo en 1941. Como comandante del Teatro Occidental, Timosenko frenó el avance alemán sobre Moscú. Su estrella decayó después del desastroso intento de reconquistar Járkov en mayo de 1942, pero Stalin todavía tenía suficiente confianza en él para asignarle esta importante misión. Timosenko recibió una gran cantidad de hombres y una gran cantidad de material para cumplir su misión. Los ejércitos 11 y 27 tenían un total de 13 divisiones de fusileros, 9 brigadas de fusileros y unos 400 tanques. En el sur, el primer ejército de choque atacaría a la 126ª División de Infantería del general Harry Haapa con 7 divisiones de fusileros, 4 brigadas de fusileros y 150 tanques. Mientras la fuerza de ataque soviética cortaba el vástago. Los ejércitos 34º y 53º atacarían los frentes noreste y suroeste del saliente e inmovilizarían a las unidades alemanas que defendían esos sectores. Parecía un plan perfecto. Timosenko tendría total superioridad aérea ya que casi todas las unidades de la Luftwaffe en el área habían sido transferidas a otros sectores del frente. El 16º ejército también había perdido casi todo su blindaje. Su última unidad blindada importante, la 8ª División Panzer, había sido enviada a Vitebsk, dejando al ejército con unas pocas compañías de armas de asalto y algunas compañías Panzer del 203 Regimiento Panzer como reserva para hacer frente a cualquier amenaza blindada. La reserva blindada, conocida como Grupo Soud, estaba bajo el mando del teniente coronel Freyer von Massenbach. Todos los ojos estaban puestos en Stalingrado a medida que se acercaba el día del ataque a Demiansk. Mientras los ejércitos soviéticos aplastaban las divisiones húngaras, rumanas e italianas que protegían los flancos del sexto ejército, Timosenko seguía recibiendo nuevas unidades para su propia ofensiva. Los refuerzos se movían de noche y la nieve amortiguaba la mayoría de los sonidos que podrían alertar prematuramente a los alemanes. Dentro del caldero, von Brockdorff había caído enfermo y fue reemplazado por el general Paul Laux. Laux, de 53 años, nació en Weimar y sirvió en el ejército alemán desde 1907.
Su mando ahora consistía en las divisiones de infantería 12, coronel Gerhard Müller, 30, general Thomas Emil von Wickende, 32, general Wilhelm Wegener y 122, coronel, que pronto será general, Churchill. También se incluyeron 2 divisiones de infantería. Tercios de la 129ª División de Infantería, general Albert Braun, y el Regimiento de Infantería 368 de la 281ª División Sicherheit, Seguridad, al mando del general Wilhelm Munoz von Stockhausen. El tallo del Caldero fue defendido por el Grupo One, general Gustav One, con las divisiones de Infantería 126, Jaapa, 290, general Konrad Oskar Heinrichs, 123, general Erwin Rook, y 81, general Erich Seape, y el general Gerald. Octava división Jaeger del Graf von Schwerin. El Grupo One sería el más afectado por el ataque de Timoshenko, que seguiría el mismo patrón que anteriores ofensivas soviéticas contra el saliente. En las primeras horas del 28 de noviembre, una enorme andanada de artillería soviética alcanzó la línea alemana. Cuando se detuvo, el zumbido de los aviones llenó el cielo mientras los bombarderos de la Fuerza Aérea Roja y los cazas de ataque de bajo nivel aparecían desde el este. Los granaderos alemanes miraron cautelosamente por encima de los bordes de sus trincheras justo a tiempo para ver oleadas de bombarderos enemigos liberar su mortífero cargamento. El suelo tembló violentamente cuando las bombas arrasaron las posiciones alemanas. Cuando los bombarderos partieron, aviones de bajo nivel sobrevolaron las líneas alemanas, ametrallando todo lo que se movía. Se escuchó un nuevo sonido cuando los aviones soviéticos partieron. Los granaderos experimentados reconocieron que el bajo rugido de los motores y el ligero temblor del suelo solo podían significar una cosa. Los tanques enemigos se acercan. Llegó el grito a lo largo y ancho de la fila. Equipos designados para matar tanques se prepararon apresuradamente para enfrentarse a los monstruos de acero que se abalanzaban sobre las posiciones alemanas. Ya se habían pegado paquetes de granadas y se habían colocado minas adhesivas cerca para su uso instantáneo mientras los equipos esperaban el momento adecuado para comenzar su mortal juego del gato y el ratón. La tormenta soviética afectó a 3 divisiones, 290ª, 81º y 8º Jaeger, en el norte con los ejércitos 11º y 27º. En la primera oleada, 2 divisiones de fusileros de la Guardia, 5 divisiones de fusileros, 4 brigadas de fusileros y 2 brigadas de tanques atacaron las defensas alemanas. Los tanques rusos T-34 abrieron el camino, seguidos por masas de infantería del Ejército Rojo, lanzando su espeluznante grito de guerra, ¡hurra!, mientras cargaban. Los granaderos de la primera línea de defensa, agazapados, dejaban que los tanques pasaran por sus trincheras. Cuando los tanques continuaron su camino, los defensores se levantaron y se enfrentaron a la infantería soviética con fuego fulminante de rifles y ametralladoras. Ahora los equipos asesinos de tanques entraron en acción. En grupos de 2 o 3, los alemanes acechaban a sus presas, esperando el momento exacto para clavar sus fardos de granadas en las orugas de los tanques soviéticos o para colocar una mina adhesiva en la carcasa del motor o en el anillo de la torreta. Sin apoyo de infantería, varios T-34 estallaron en llamas mientras los equipos continuaban su caza. Fue una contienda mortal, donde un desliz o un movimiento en falso podría resultar en ser aplastado por los monstruos de acero mientras continuaban su misión de intentar cortar el corredor de suministro alemán. Se hicieron algunas penetraciones en el norte y Timoshenko inmediatamente empujó sus reservas hacia las brechas. La tenacidad de los soldados de la 8ª División Jaeger fue evidente cuando una gran fuerza de unos 3.000 soviéticos fue combatida hasta detenerse y luego rechazada por un contraataque de 417 hombres del 28º Regimiento Jaeger de la división. Un asalto de tanques de infantería particularmente intenso golpeó a la 81ª División de Infantería de Seape. Su situación empeoró por el hecho de que su batallón divisional antitanques no solo carecía de fuerza sino que estaba equipado con una mezcolanza de armas enemigas. Sin embargo, las tripulaciones respaldaron su combinación de 10 cañones antitanques pesados franceses y 6 rusos y 5 cañones ligeros alemanes y checos. A medida que avanzaban los rusos, las tripulaciones dispararon proyectil tras proyectil, inutilizando algunos de los T-34 mientras los demás seguían avanzando. Los cañones ligeros eran prácticamente inútiles y las tripulaciones, disparando a quemarropa, observaban impotentes cómo sus proyectiles rebotaban en el blindaje inclinado de los tanques rusos. Murieron en sus posiciones.
Manchas de sangre de color rojo brillante manchaban la nieve blanca mientras los T-34 las aplastaban. Después de 2 días de lucha, la fuerza del batallón se había reducido a 8 oficiales y 208 hombres, pero el sacrificio de los muertos había detenido a los rusos. One, que no tenía reservas propias, ordenó a conductores, empleados. Y se lanza a la refriega para intentar detener el avance ruso. Algunas empresas del grupo Sour también acudieron al lugar. Juntos, los tanques y las tropas de retaguardia lograron evitar un desastre total. En el sur, 3 divisiones de fusileros de la Guardia, una división de fusileros, 2 brigadas de fusileros. Un tanque y una brigada de esquí se estrellaron contra la 126ª División de Infantería de Jaapa. La batalla allí siguió el mismo camino que la lucha en el norte. Los soldados soviéticos cargaron valientemente contra las posiciones alemanas, pero fueron abatidos por cientos. Unos 150 tanques formaron la vanguardia del ataque y varios ardieron en llamas. Víctimas de los escuadrones asesinos de tanques, minutos después de pasar sobre las bien construidas posiciones de avanzada alemanas, los rusos, embotados en un sector, buscaron caminos más fáciles a través de las defensas de Jaapa. Un asalto concentrado finalmente resultó en un avance, y los tanques y la infantería del Ejército Rojo atravesaron la brecha. El cuartel general del Regimiento de Infantería 422, situado detrás de las líneas en Kozlovo, se vio repentinamente atacado. Mientras los cañones de los tanques soviéticos disparaban a quemarropa, los oficiales se pusieron sus cascos de acero y se apresuraron a unirse al cuartel general, mientras el personal ya se enfrentaba a los rusos. Siguió una lucha sangrienta, y solo después de que varios de los tanques fueron destruidos, las fuerzas soviéticas restantes se retiraron hacia sus propias líneas. El general Laux no se hacía ilusiones. Su línea de suministro casi había sido cortada por el fuerte ataque al corredor, y los 53º y 34º ejércitos soviéticos también estaban realizando fuertes ataques de destrucción contra las unidades que defendían las defensas en el borde oriental del caldero. Envió por radio una solicitud de refuerzos que fue directamente al coronel general Ernst Busch, comandante del 16º ejército. Busch respondió personalmente a la petición de ayuda. Laux, dijo, no puedo prescindir de un solo batallón del frente del ejército. Lo mismo ocurrió en el grupo de ejércitos norte. La batalla por Stalingrado había desviado cualquier reserva que pudiera haber sido enviada para ayudar al asediado II Cuerpo de Ejército. Sin embargo, el mariscal de campo George von Kuchler, comandante del grupo de ejércitos, se arriesgó a retirar 3 divisiones de su frente escasamente controlado y las envió al caldero con toda la velocidad que pudieron reunir. Cuando llegó la orden, el 225 del general Walter Ernst Ries, el 58 del general Karl von Graffen, y la 254ª División de Infantería del general Friedrich Kochling abandonó sus posiciones alrededor del lago Ladogda y se dirigió hacia el sur. Llegaron un batallón a la vez y fueron enviados apresuradamente a sectores que ya habían sido reducidos por el ataque ruso. Las 3 divisiones habían desempeñado un papel decisivo en el mantenimiento del bloqueo alrededor de Leningrado. Cuando los soviéticos atacaron el sector de Ladogda algunas semanas después, la falta de profundidad en el área resultaría fatal para el plan de someter a Leningrado por hambre. Dentro del propio caldero, la lucha continuó sin cesar. Moscú exigía resultados y Timoshenko intentaba complacer. Ordenó más ataques para intentar romper la tenue línea que sostenía el corredor de suministros, y la batalla se volvió aún más confusa a medida que se realizaron varias penetraciones en las líneas alemanas. Unos 40 años después de la batalla, el sargento mayor Ernst Wauroch de la 8ª División Jaeger recordó los combates en una carta al autor. Fue un caos total esos primeros días de enero. Yo era líder de pelotón en la 13ª compañía del 28º Regimiento Jaeger. Los Iván eran muy buenos y habían obligado a nuestra compañía a salir de 3 búnkeres que eran vitales para la defensa de la zona. Nos ordenaron que los devolviéramos. El fuego enemigo era muy intenso a medida que avanzábamos y, uno a uno, nuestros oficiales cayeron, ya sea muertos o heridos. La empresa estaba siendo cortada en pedazos y nos aferrábamos a cualquier tapadera que encontráramos. Uno de los muchachos más jóvenes tenía lágrimas en los ojos, no sé si por miedo o por frustración. Reuní a los hombres restantes a mi alrededor y les dije que la captura de esos búnkeres era vital. Y que no quedaba nadie para hacerlo excepto nosotros. Colocando a la mayoría de los hombres supervivientes para dar fuego de cobertura, me dirigí hacia los búnkeres con 3 voluntarios. Cargamos el primer búnker y, tras una corta y encarnizada lucha,
pudimos despejarlo. Esto no fue sin costo. Mis 3 camaradas estaban demasiado gravemente heridos para continuar. Así que intentaron sofocar el fuego enemigo mientras yo avanzaba hacia los otros 2 búnkeres. Waurok corrió como un poseso, esquivando las balas enemigas y llegando al segundo búnker. Disparó frenéticamente contra las rendijas del búnker y arrojó una granada por una abertura. Antes de que se disipara el humo, llegó al tercer búnker, donde repitió sus acciones. Los miembros supervivientes de mi empresa se apresuraron a volver a ocupar nuestras antiguas posiciones, escribió. No podría haber hecho esto sin la valentía y los sacrificios de mis camaradas muertos y heridos. La cruz de caballero que recibí por estas acciones es realmente un testimonio de ellas. Después de 1 mes y medio de lucha, ambos lados estaban completamente agotados. Timoshenko había perdido alrededor de 10.000 hombres y 425 tanques, mientras que los alemanes afirmaron haber sufrido 17.767 bajas en total, muchas de ellas muertas o desaparecidas. Habiendo sufrido tantas pérdidas con tan poco resultado, Timoshenko finalmente detuvo su ofensiva para reagruparse y reabastecer sus fuerzas. Para entonces, las 3 divisiones alemanas del norte habían llegado con fuerza, lo que permitió a Lauk sacar algunas de sus unidades de la línea para un merecido descanso. Mientras tanto, las posiciones alemanas en la proa y dentro del caldero fueron reforzadas por ingenieros en previsión de una renovada ofensiva soviética. Los iwis rusos, exsoldados del Ejército Rojo que trabajaban para el ejército alemán, buscaron a los muertos y cavaron tumbas en la nieve para enterrar a los soldados alemanes y soviéticos caídos a solo unos metros detrás del frente. Ambos bandos sufrieron el duro invierno de aquel primer mes de 1943. Las patrullas eran constantes mientras alemanes y rusos competían por información sobre el otro lado, y la congelación se convirtió en el enemigo universal. Se produjeron algunos ataques de sondeo, tiroteos intensos y feroces que continuaron agotando la energía física y mental de las tropas de primera línea. Estábamos luchando contra 3 enemigos, recordó Waurok. Estaba Iván. El horrendo invierno y el cansancio. Era difícil mirar los ojos hundidos en los rostros tetrinos de mis hombres. Estoy seguro de que el Iván promedio sentía lo mismo. Mientras los alemanes reforzaban sus líneas, Timoshenko aprovechó su tiempo para asimilar los reemplazos que llegaban a sus unidades cansadas de la batalla. También estaban en camino nuevos tanques. Y ya se estaban elaborando planes para reiniciar su ofensiva lo antes posible. También se llevaron al frente unidades de propaganda, que se jactaban de la inminente aniquilación del Sexto Ejército en Stalingrado y ofrecían a los alemanes dentro del caldero seguridad y calidez si se rindieran. En Berlín, Hitler recibía diariamente, a veces cada hora, sesiones informativas sobre la debacle de Stalingrado. El general Kurt Zeidler, que había sustituido a Houlder, también siguió presionando al Führer sobre la cuestión de Demiansk. Citando la creciente superioridad enemiga en torno al saliente, Zeidler instó a Hitler a retirarse del caldero antes de que fuera demasiado tarde. Sus súplicas cayeron en oídos sordos cuando Hitler repitió su orden de mantenerse firme y no ceder ni un metro de terreno al enemigo. Las cosas no estaban tan cortadas y secas dentro del caldero. Estamos en una situación imposible, dijo Lauz a su personal. Debemos tomar las cosas en nuestras propias manos. Mientras algunas unidades de ingenieros continuaban reforzando el perímetro exterior del caldero durante la pausa de la batalla de enero, otras se pusieron a trabajar talando árboles en la zona densamente boscosa alrededor de Demiansk. Una vez cortada en troncos, la madera se unía en varias capas, que se colocaban una al lado de la otra. A continuación, los fardos se cubrieron con cenizas y arena y luego se alisaron. Varios de estos caminos de pana se construyeron apresuradamente, pero facilitarían el movimiento de hombres y equipo. Laux también ordenó que sus heridos fueran trasladados a hospitales de campaña más cercanos al cauce del caldero y recogió todo el equipo, excepto el más esencial, en puntos a lo largo del sistema de carreteras improvisado para que pudiera dirigirse hacia el oeste en cualquier momento. Su principal preocupación era que Timoshenko renovara su ataque antes de que todo estuviera listo. Su mayor esperanza era que Hitler recobrara el sentido y ordenara una retirada del saliente antes de que él mismo se encargara de hacerlo. Zeidler siguió insistiendo en el tema. Cuando el desastre de Stalingrado llegó a su fin, Hitler cedió el 1 de febrero. La orden llegó inmediatamente a Laux. Todos los no. El equipo esencial será retirado al oeste de Staraya Rusa y la zona de combate será abandonada en 70 días. Por fin alguien le ha hecho ver la realidad, dijo Laux a su jefe de gabinete.
Hagan los preparativos necesarios de inmediato. Saque primero a los heridos, luego el equipo y el personal no esencial. Si vamos a lograr esto, no podemos vernos obstaculizados de ninguna manera. Una vez que los rusos se den cuenta de lo que estamos haciendo, vendrán hacia nosotros con todo lo que tienen. Los alemanes utilizaron todos los trucos que conocían para mantener a los soviéticos en la oscuridad. Se construyeron posiciones ficticias a lo largo del perímetro y se transmitieron mensajes de radio engañosos indicando que había refuerzos en camino para ayudar a defender el caldero. Los rumores de que pronto llegarían nuevas divisiones y tanques se difundieron entre la población local con pleno conocimiento de que eventualmente llegarían a los oficiales de inteligencia del Ejército Rojo, y las patrullas se volvieron más agresivas, evitando que los rusos se acercaran demasiado al perímetro. Mientras estas operaciones estaban en curso, se estaban elaborando planes para la retirada gradual de las unidades de combate del saliente. Las unidades más al este retrocederían a posiciones tripuladas por divisiones en el centro de la bolsa. Luego, todas estas unidades se retirarían a la siguiente línea defensiva. Con suerte, Laux esperaba que el caldero pudiera ser evacuado en unas pocas semanas en lugar de los 70 días previstos por Berlín. Mientras tanto, Timoshenko estaba algo desconcertado por los informes contradictorios que estaba recibiendo. Aunque el tráfico de radio alemán y la información de los espías locales le dijeron que el enemigo estaba reforzando el saliente de Demiansk. Algunas intercepciones hablaban de la retirada de tropas y equipos. Las pocas patrullas soviéticas que llegaron a las líneas alemanas trajeron informes de posiciones sin personal suficiente y ruidos de motores que indicaban el movimiento de vehículos hacia el oeste. Stalingrado había mostrado la terquedad de Hitler contra toda lógica. Pero tal vez la derrota había convencido a los alemanes de que mantener una posición desesperada no era más que un suicidio. Mientras el mariscal vacilaba, la evacuación preliminar de Laux continuó. Finalmente, Timoshenko decidió actuar. El 15 de febrero, ordenó a 12 divisiones de fusileros apoyadas por 3 brigadas de tanques y 3 de fusileros que atacaran el puente terrestre en el puente del Caldero. Una vez más, fueron las unidades del Grupo One las que sufrieron el impacto del ataque. El bombardeo de artillería tomó por sorpresa a los alemanes. Pero la infantería soviética que siguió todavía se enfrentó a un muro de fuego mortal durante el avance. En el norte, las divisiones de infantería 290, 58 y 254 rechazaron varios ataques dirigidos por tanques. Los soldados soviéticos literalmente treparon sobre sus propios muertos mientras intentaban firmemente tomar las posiciones alemanas. El primer ejército de choque en el sur hizo mejores progresos. La 126ª División de Infantería de Harry Jaapa se enfrentó a toda la furia de 6 divisiones de fusileros y 3 brigadas de fusileros, que contaban con el apoyo de 50 tanques. Los granaderos opusieron una feroz resistencia, pero los batallones agotados no pudieron detener la marea roja. La infantería y los T-34 avanzaron en un recorrido de 3 millas. Frente amplio. Se sortearon los puntos fuertes alemanes y la principal fuerza de ataque avanzó 2 millas hasta la posición de Jaapa. La ciudad de Beresovo cayó en una encarnizada lucha solo después de que los defensores alemanes destruyeron 25 tanques enemigos. Timoshenko luego ordenó a su punta de lanza girar hacia el noroeste y capturar el importante cruce de carreteras en Godilovo. Otra feroz batalla se desarrolló en esa zona cuando los tanques y la infantería rusos, alentados por la captura de Beresovo, avanzaron, independientemente de las pérdidas. El 126º se vio obligado a llegar al punto de ruptura, pero los hombres de Jaapa continuaron manteniendo los accesos a la ciudad. Los refuerzos llegaron justo a tiempo en forma de un regimiento de la 5ª División Jáger. Ante una defensa decidida en el frente y un ataque por los flancos de los Jágers, los soviéticos se vieron obligados a retroceder. Lentamente, los alemanes avanzaron, limpiando focos de resistencia rusa y retomando la mayoría de sus posiciones perdidas al final del día. Una vez más, los combates habían sido costosos para ambos bandos, pero los rusos seguían recibiendo un flujo constante de reemplazos, mientras que los alemanes no. Las Uxiones se vieron obligados al límite a intentar llenar los huecos en sus filas, y ambos generales sabían que otra ofensiva a gran escala contra Kesal solo podría resultar en un desastre. En un mensaje de radio a Bush, los comandantes alemanes solicitaron que comenzara inmediatamente la evacuación a gran escala. Bush transmitió el mensaje a Berlín, donde se acordó que el 17 de febrero sería la fecha para la retirada. En esa fecha, la palabra clave Zieten se transmitió a todos los cuarteles generales de alto nivel dentro del Kesal.
Había llegado el momento de poner en marcha el plan de Laux. En el sector más oriental de Quesal, las compañías de la 32ª tricentésima 29ª División de Infantería comenzaron a desplazarse hacia el oeste a última hora de la tarde. Las fuerzas de retaguardia se quedaron atrás para engañar a las patrullas del 37º Ejército que deambulaban por la tierra de nadie a lo largo del perímetro. La máquina esporádica. El fuego de armas y rifles de las defensas alemanas tuvo su efecto, y las dos divisiones marcharon durante toda la noche hasta que finalmente alcanzaron las líneas de las divisiones de infantería 12 y 30 antes de continuar su viaje hacia el oeste. El 18 de febrero, las divisiones de infantería 12, 30 y 122 comenzaron su propia retirada. Ayudado por una tormenta de nieve que oscureció la visibilidad y amortiguó los sonidos de las tropas en retirada. Esa tarde, las patrullas soviéticas habían entrado en la parte oriental del caldero, solo para encontrar las posiciones enemigas abandonadas. Los mensajeros se abrieron paso a través de la nieve para informar de su hallazgo a sus comandantes. Pero no fue hasta el día 19 que Timoshenko se dio cuenta de que lo habían engañado. El mariscal soviético envió mensajes enojados a los comandantes de los ejércitos 53 y 34 ordenándoles avanzar inmediatamente. Unidades de esquí y caballería lideraron la persecución, librando batallas con las tropas encargadas de proteger la retirada. Un poco más lentamente le seguían unidades blindadas y de infantería que habían tenido dificultades con la nieve recién caída del día anterior. Los caminos de pana que los alemanes habían construido no serían de utilidad para el avance soviético, ya que fueron destruidos después del paso de las últimas tropas alemanas. Dentro de Demiansk, las largas columnas grises de alemanes en retirada avanzaban penosamente por las estrechas calles de la ciudad. Se habían dado órdenes de mantener un silencio estricto y no se debía encender fuego. Sin embargo, la tentación fue demasiado grande para algunos y pronto grupos de soldados se encontraban alrededor de hogueras encendidas en barriles vacíos. Preocupados solo por calentarse durante unos minutos antes de continuar su marcha hacia el oeste. Inevitablemente, el fuerte viento llevó las chispas de estos incendios a los techos de paja de la ciudad. Al poco tiempo, los incendios arrasaban todas las zonas de Demiansk. Se ordenó a las tropas en retirada que pasaran por alto la ciudad mientras soldados y civiles hacían un esfuerzo inútil para detener la conflagración. El único edificio que los alemanes pudieron salvar fue un hospital que tenía como pacientes a 50 soldados del Ejército Rojo. Mientras la ciudad era evacuada, algunos miembros del personal médico se ofrecieron como voluntarios para quedarse con los heridos hasta que llegaran los soviéticos. En el corredor del caldero, Timoshenko volvió a poner en juego al primer ejército de choque y al 27º ejército. Reforzado por las unidades que llegaron de las divisiones de infantería 32 y 329. El grupo ONE resistió varios ataques salvajes y mantuvo el camino abierto para otras unidades que avanzaban hacia el oeste. La artillería alemana golpeó a los rusos atacantes, utilizando proyectiles que habían sido reservados para tal ocasión, y los soviéticos comenzaron a flaquear y luego retrocedieron ante el bombardeo. Para el 22, 12, 30 de febrero. Y la 122ª División de Infantería se había retirado a la quinta posición defensiva en el extremo occidental del saliente. Allí detuvieron varios ataques de los ejércitos 53º y 34º que los perseguían, mientras los ingenieros esperaban para demoler puentes clave cuando los últimos rezagados hubieran cruzado. Los soviéticos intentaron desesperadamente capturar estos puentes intactos. En febrero, unidades de esquí rusas rodearon a un grupo de ingenieros que intentaba regresar a las líneas alemanas después de destruir un puente ante el avance soviético. El primer teniente Günter Boulmar de la 122ª División de Infantería recibió la tarea de rescatar a los hombres atrapados. En una carta al autor, Boulmar describió la acción. Yo era líder de la tercera compañía del regimiento de granaderos 411. Estábamos muy faltos de fuerzas después de batallas anteriores en el caldero y los hombres estaban exhaustos. Pero nuestros camaradas atrapados le habían dado al segundo cuerpo de ejército un tiempo precioso y nadie se quejó cuando partimos a última hora de la tarde. Fue difícil atravesar la nieve profunda, lo que no hizo más que aumentar nuestra fatiga. La oscuridad llegó temprano, lo que nos ayudó y al mismo tiempo nos obstaculizó. A lo lejos se oían disparos y alguna que otra granada. Eso significaba que nos estábamos acercando. Dividí a los hombres en grupos a medida que avanzábamos, algunos para darnos fuego de apoyo y otros para atacar. Iván no esperaba un asalto por su retaguardia y con el elemento sorpresa rompimos el círculo de soviéticos que habían rodeado a nuestros camaradas.
mientras mis hombres cubrían los flancos. Los ingenieros corrieron por nuestro corredor. Boulmar ahora le dio la vuelta a los rusos. La incorporación de los ingenieros liberados le dio una fuerza potente y, en lugar de regresar a las líneas alemanas, Boulmar decidió continuar su ataque. Mientras su retaguardia libraba una obstinada acción dilatoria. Las tropas restantes formaron un semicírculo que gradualmente obligó a los flancos de los soviéticos hacia adentro. Los cazadores eran ahora la presa cuando los hombres de Boulmar apretaron el lazo alrededor de los rusos y las tropas del Ejército Rojo finalmente se vieron obligadas a rendirse. Boulmar regresó no solo con los ingenieros liberados, sino también con varios prisioneros soviéticos. Posteriormente recibió la Cruz de Caballero por su iniciativa y valor. Ese premio fue un reflejo de toda la compañía, escribió más tarde. Los 2 días siguientes se produjeron más combates intensos mientras los soviéticos intentaban frustrar la retirada alemana. Timoshenko arrojó todo lo que tenía contra el enemigo, pero fue en vano. Solo pudo observar impotente cómo el resto del cuerpo de ejército se le escapaba de las manos. La evacuación del caldero se completó el 27 de febrero. El segundo cuerpo de ejército de Laux y el grupo ONE lo habían logrado. No en 70 días, sino en 10. Un aspecto importante de la evacuación fue salvar la mayor parte del equipo pesado de las divisiones. Esto significó que las divisiones del cuerpo del ejército podrían reacondicionarse justo detrás de las líneas en lugar de tener que viajar a depósitos en Alemania para obtener nuevo equipo y entrenamiento. Las divisiones de Demiansk, que permanecían tan cerca del frente, también podría proporcionar una reserva importante cuando los soviéticos iniciaran sus ofensivas de primavera y verano contra el grupo de ejércitos norte. En 1943, la apertura de una ofensiva alemana hacia Moscú no era más que una quimera, pero Hitler se negó obstinadamente a abandonar el saliente de Demiansk hasta que fue casi demasiado tarde. La evacuación del caldero fue una de sus últimas decisiones racionales de la guerra, y salvó a unos 100.000 soldados alemanes que podrían luchar otro día. Desafortunadamente para los alemanes, Hitler nunca apreció plenamente la victoria táctica defensiva en Demiansk. Cambiar terreno a cambio de un gran número de bajas enemigas era la única manera de acabar con la maquinaria de guerra soviética. Afortunadamente, para el resto del mundo, la constante obsesión de Hitler por conservar cada centímetro de tierra conquistada resultó ser la ruina no solo para él mismo, sino también para el Tercer Reich.